Y está aquí. Entonces les decía, ayúdenme por favor con sus camaritas. Les decía que tenemos estas características. La relación entre el nexo lógico, entre axiomas y teoremas. Muy bien. ¿Qué otra característica encontraron? ¿Alguien que no haya escuchado, señorita Adriana? ¿Usted qué encontró? Pues la jerarquía normativa. A ver, ¿cuál es la jerarquía normativa que encontró? Bueno, desde que empezó la película fue que chocó el avión. Bueno, perdón si les hago un recuento. Chocó el avión, entonces los niños llegan a la isla y como pues no tenían idea de cuándo iban a estar ahí, cuánto tiempo iban a estar ahí, pues decidieron como organizarse y seguir las mismas normas que tenían en su colegio militar, porque eran cadetes, y respetar ahí al más grande, que era como el que tenía más coherencia y más humanidad. Pero al pasar de los días, esto no les agradó a los demás como ser subordinados, ya que hubo comentarios y se dieron cuenta de que así rompían las reglas o hacían algo malo en contra de los demás, no iban a tener como en sí una consecuencia, porque no había ningún adulto y no habían puesto como castigos por si se rompían estas reglas. Ajá. Después ahí la jerarquía, bueno, ahí la jerarquía sería como respetar al más grande y fue lo que, para poder hablar, escogieron una caracola para que cada quien tuviera como oportunidad de opinar y proponer sus puntos de vista cada quien, ¿no? Después la estructura escalonada, que en sí, pues al principio no tenían Pero como... espérame. Me dicen, hay una jerarquía normativa y creo que todos hemos estado de acuerdo en identificar que hay una norma que es quien tenga la caracola, habla. Pero ¿cuáles serían las siguientes normas? ¿O dónde está, perdón, la jerarquía normativa? Hay una norma que mencionan justo a continuación y es que todos pueden hablar, todos tienen el mismo voto, solamente que no pueden hablarlo, no pueden emitirlo si no tienen la caracola. Ok. Creo que Entonces, ¿cómo vamos estableciendo la jerarquía? ¿Cuál sería la norma fundante en este sistema político? ha hablado la caracola mágica. Creo que Se te, no sabría ponerlo en un enunciado. se te cortó tu audio, no te escuché. Decía que no sabría inmediatamente ponerlo en una oración. Ok, pero aparte de la caracola, ¿qué otras normas hay? O sea, la caracola creo que todos estamos de acuerdo en que quien tiene la caracola puede hablar. Esa sería una norma, ¿no? Pero ¿qué otra tendrían? Pues creo que una era de que habían llegado ahí con una idea de reglas establecidas. Creo que esa sería como la norma fundante, porque ya vienen con reglas establecidas ellos mismos dentro de la escuela en la que pertenecían. Después sigue la caracola. Hola. Recuérdeme, por favor, qué película fue la que vio, cuál versión vio usted o leyó el libro. No, ve la versión, ay, no me acuerdo cuál, Pero ¿era en blanco y negro o a color? a color. Ok, Lo del 90. la noventera. Porque yo no recuerdo si en el libro era una escuela militarizada. Yo recuerdo que el muchacho, se me va el nombre, el malo, Jack. Yo No recuerdo, recuerdo. yo recuerdo que Jack pertenecía al coro. No, es que hay un momento en el que se reúnen y uno de lentes le pregunta al chavo, no sé cómo se llama, pero le dice que por qué piensa que el niño malo es así. Entonces él le comenta que sus papás lo metieron a la escuela militarizada desde muy pequeño porque tenía conductas muy agresivas. Ah, ok, ya le meten más contexto en la película. Porque en el libro te dicen, dando contexto, ¿no? El libro se escribe en la Segunda Guerra Mundial, albores de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hijos se desarrollan en Inglaterra, mandan a sus hijos fuera de la isla precisamente por el temor de ser atacados o bombardeados.
Entonces, te habla que son muchachos de escuela, pues te imaginarás, de un alto nivel socioeconómico, diríamos nosotros muchachos fresitas, y la estructura o la instrucción que tenían era referente, yo recuerdo, al coro o a la banda de guerra, algo así. Aquí ya cambia en esta versión, la noventera, cuando te habla pues que son como que una escuela militarizada. Pero bueno, en esencia, sea escuela pública, sea escuela privada, militarizada, pues en toda escuela tenemos ciertas reglas que seguir. Incluso este libro es una crítica a eso, a la normatividad. Pero estas reglas que traemos previas, Adriana, ¿a ti te parece que serían entonces la norma fundante? ¿Tenemos reglas y entonces necesitamos más reglas para funcionar? No, de hecho las considero reglas fundantes porque ya las tienes como default. Entonces ya llegas a una isla en donde no hay castigos, en donde no hay reglas, en donde no haya una autoridad que seguir, pues entonces, o sea, no es de que hayas nacido ahí en la isla y no sepas nada de reglas, ni cómo comportarte frente a una sociedad o frente a una colectividad, sino que ya llevas reglas establecidas de tu propia sociedad que vas a ir a ejercer a esa isla. Bueno, ese es desde mi punto de vista. Claro, pero regreso a lo mismo y entiendo tu punto. Entonces, las normas que ya tienen ellos, las llevaron a la isla. Y este sistema, trataron de replicar un sistema político como el que tenían o de donde venían. Sí, de hecho ahí pudimos ver los dos puntos, porque es que no me acuerdo los nombres de los niños, Ok. pero el niño que tenía la batuta al principio, él sí trataba de impartir roles a cada uno para que sobrevivieran. Sin embargo, pudimos ver el otro punto de vista en donde el otro chico no quería ser subordinado y el otro chico, el bueno, no quería que nadie fuera subordinado. Por eso se hizo lo de la caracola, para que cada quien diera su punto de vista. Y el otro chavo quería gobernar y tener subordinados. Y es ahí donde siento que hubo un rompimiento de sistema, porque el otro quería hacer lo que él quisiera y ahí pudimos ver cómo ya llegó a un grado de que mataban a personas y ni siquiera sentían remordimiento. Mataban a los niños y ya ellos se excusaban con que tenían que sobrevivir. Muy, Incluso lo menciona, ¿no? El niño gordito que dice que trataban de imitar lo que los adultos hacían, pero que en este caso no les funcionó como debería de ser, ¿no? exacto. Bueno, esta obra puede tener múltiples lecturas. Ejemplo, Adriana, yo leo o entiendo que le estás dando una lectura muy al estilo de John Locke, con su idea de cómo nace el sistema. O si gustas un poquito de Thomas Hobbes, del hombre es el lobo del hombre. Necesitamos un leviatán para vivir en sociedad. Obviamente este libro, ambos autores son ingleses y tratan de explicar por qué surge el Estado. Y obviamente con el surgimiento del Estado, los sistemas políticos. Entonces sí vamos a tener varias lecturas. Por favor, señorita Adriana Vega, ¿me dice su nombre completo? Vega, Luga, Adriana y Bet. Muchas gracias. Jorge, levantaste la mano, ¿quieres participar? Bueno, es que yo tuve una duda. Bueno, la norma fundante no sería la que dijeron al principio de que la elección que tuvieron sobre quién iba a gobernar. Para mí esa sería la primera, sería la norma fundante, porque hicieron la primera elección. Ahora sí que su norma era como que nos va a gobernar o nos va a representar el que sea más grande y el que sea más listo, por así decirlo. A mí me parece también que la norma fundante sería precisamente esa primera asamblea. Creo yo. Y de ahí se desprende una estructura normativa, es decir, el líder es tal fulano y de ahí se van estableciendo reglas. Porque ¿quién es el que dice solo puede hablar quien tenga la caracola? Ya lo dice el líder, ¿no? El que ya fue escogido como representante. Entonces esa sería para mí una norma de segundo orden. No, profesor, si no mal recuerdo,
dice lo de la caracola justo antes de ser elegido. O sea, todavía no es. Yo opinaría que de hecho ahí es donde se les prende la chispa a los demás. Ok, ¿por qué está dando órdenes? Estoy de acuerdo, Ujú. pero no lo hemos nombrado líder. Entonces, vamos a nombrarlo líder. Ok. Si no mal recuerdo, primero dice lo de la caracola y después lo hacen. Y después lo hacen líder. Bueno, de hecho eso no nació como de líder, nació como de su amigo el gordito de lentes, que después matan. Él saca la idea de que todos tienen derecho a hablar y por eso la caracola va a fungir como para hacer un orden. Entonces ya el líder lo apoya y es cuando ya lo escogen como líder. Ok, bueno, dense cuenta que eso sería un proceso legislativo muy primitivo, ¿no? Él da una idea y reitero, tratar de identificar el momento justo, vamos a ver si podemos, pero creo yo que en ese momento donde todos nos sentamos y decimos, aquí necesitamos algo para funcionar, a mí me parece que esa asamblea sería como que el elemento clave. ¿Cuál fue la primera norma que se dio? Me parece entonces que tenemos que analizarla, ¿no? Primero nos constituimos y del voto de todos nombramos líder a este muchacho. Entonces ahí sería esa primer norma. La norma fundante es todos vamos a votar para que esto ocurra. Y después tenemos este segundo punto, que es quien tenga la caracola puede hablar. A mí me parece que tener la caracola y poder hablar se convierte en la clausura operativa. Dime, Esmeralda. Bueno, yo identifiqué la clausura operativa en el momento en el que ya se rompe el primer sistema político y da lugar a otro sistema político en el de Jack, donde él es el líder. Él siempre tiene personitas cuidando, ¿no? Entonces no deja pasar a los otros niños que no son parte de, por así decirlo, de su clan. Inclusive hay un punto en donde va este niño que se llama Ralph con su amigo de lentes y los niñitos que estaban cuidando les dice, si quieres pasar, dame la contraseña. O sea, ellos no podían acceder. Ahí yo es donde identifico una clausura operativa. Pero sería de un segundo sistema. Es que, por lo menos yo la lectura que doy del libro es que hay dos sistemas. Uno primero que es vamos a llamarlo democrático, participativo, y uno segundo autoritario. En el primero, a mí me parece que la clausura operativa sería la caracola. Quien tenga la caracola puede hablar, porque si no la asamblea se vuelve un caos. ¿No están de acuerdo? Y después tenemos este segundo momento, la ruptura e implementación de un nuevo sistema. Y en ese sistema también tendríamos que analizar que todo cambió. La estructura normativa, la jerarquía escalonada, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, como bien decía Alejandro hace un momento, pues ya el axioma ya no es sobrevivir y ser rescatados, ¿no? Y entonces va cambiando todo. Y estos cambios dentro de un sistema, obviamente aquí es en una ficción muy, muy corto, resumido en un librito de 200 páginas, en una película de hora y media. Pero lo podemos analizar estas transformaciones de los sistemas políticos a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Vamos a ver cómo van cambiando y evolucionando. Pero bueno, ¿algo más que quieran comentar? Ha hablado la caracola mágica. ¿Cómo? Nada, una frase de Bob Esponja, Ah, que ok. de hecho es una parodia también al Señor de las Moscas. Bueno, yo les preguntaría, precisamente el Señor de las Moscas, ¿qué simbolizaría para ustedes? ¿Sí ubican qué es el Señor de las Moscas? ¿O no? Pues fue como un miedo, ¿no? Nada más creado por los niños. Ok, pero ¿a qué? ¿O ese miedo, cómo lo traducirías tú en un sistema político actual? Puede ser el Leviatán, que nos hablaba Hobbes.
el Leviatán. Pero el Leviatán es el Estado en sí. Y Bueno, sí. el señor de las moscas, recuerden que era la cabeza de un jabalí clavada en una pica que se mosqueó, obviamente, que se pudre y a la cual le tenían miedo. Y después empieza a crecer la leyenda, ¿no? Ya no se convirtió, de ser una cabeza, se convirtió en un monstruo que vive en una cueva. El miedo, pues es un elemento también indispensable en la teoría política. Hay que tenerle miedo al enemigo, miedo a lo desconocido. Frecuentemente en los sistemas políticos se busca que la sociedad esté en este constante estado de temor. Si gustan, ampliamos un poco de ello la siguiente clase. ¿Estamos? Son las 5 de la tarde. Les agradezco a todos y a todas su asistencia el día de hoy. Veo que el resto de sus compañeros sí se siguieron el puente. Entonces, bueno, nos vemos el día lunes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias. Nos vemos. Gracias, maestro. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.